Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el título de nuestro mensaje? De Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. El título de nuestro mensaje es Un corazón por las almas perdidas. Ese es el título del mensaje. Un corazón por las almas perdidas. Así que vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios, Señor Padre eterno, te damos gracias, Señor, el permitirnos, Señor, escuchar ahora tu palabra, Señor. Que lo podamos hacer, Señor, con toda reverencia, Señor, y temor. Padre Santo, Señor, te pedimos por cada una de las personas que reciben este mensaje, que podamos, Señor, meditar en ello para poder aplicar, Señor, como el apóstol Pablo, Señor, tenía un corazón, Señor, dispuesto para sus connacionales, Señor. Padre Santo, Señor, que haya la disposición de vida con la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor. Y yo te pido, Padre de la Gloria, que me permitas, Señor, compartir a mis hermanos la palabra de Dios con temor y temblor, Señor. Hacerlo, Señor, sin agregar o tampoco quitar algo al texto bíblico, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Reconozco mi debilidad, Señor. Reconozco, Señor, que si tú no me ayudas, este será un mensaje vacío, Señor. Pero si la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, está, podemos, Señor, avanzar, darte la gloria y todos, Señor, salir exhortados, consolados y edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Quiero recordarles el título de este mensaje. Es Un corazón por las almas perdidas. Es el título de este mensaje. Volvemos con Romanos capítulo 9. Y como volvemos, vale la pena hacer un pequeño recuento para que así podamos empalmar lo que hace referencia el capítulo 9. Así que vamos a hacer un pequeño recuento. Del capítulo 1 de Romanos al capítulo 3, ¿qué vemos? Tengamos muy presente este recuento porque nos va a ayudar a entender qué es lo que va a decir Pablo ahora. Del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo ha presentado la necesidad de la salvación para el ser humano. ¿Qué quiere decir ello? Que tanto judío como gentiles necesitan de Cristo para ser salvos. No hay ninguna otra forma para que haya salvación. No hay ninguna otra forma. Así lo determinó Dios. Así lo determinó. Entonces, Pablo pone el ejemplo de los judíos y dice, no, solamente es por medio de Cristo. Pone el ejemplo de los gentiles y les dice, solamente es por medio de Cristo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos del capítulo, por ejemplo, en la última parte del capítulo 3? O específicamente mejor, del capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Qué tenemos? Una importante conclusión que hace el apóstol Pablo, que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto se le dice a tanto judíos como gentiles. Ahora, Pablo está yendo allí a Roma a los gentiles, pero está dando por sentado que esta información también es para los gentiles, porque es una carta. Y son declaraciones muy contundentes en las cuales hemos analizado. Dice allí, no hay justo ni aún uno. No hay ninguna persona justa en esta tierra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el apóstol Pablo que todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí entendemos la salvación por gracia. Ahí es cuando la comprendemos, porque si no hay gracia, no hay salvación. Si hay gracia, ¿qué hay en las personas? Humildad, reconocimiento de pecado y un deseo por exteriorizar ese amor a los demás. Si hay la gracia. Pero si no hay, lo que se presenta en la persona es religiosidad, falsas conversiones, personas que creen que están en Dios cuando realmente no están en Dios. Bueno, entonces, esa es una declaración bastante fuerte, porque ¿cómo queda uno cuando recibe ello? Queda dependiendo exclusivamente de Dios. El corazón duro, ¿qué hará? No me interesa. Seguiré ganando mi salvación con mis propias fuerzas. El corazón tocado por Dios queda rendido ante Dios, decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde puedo ir si solamente en el Señor están las palabras de vida eterna? Y entonces, ¿qué empieza a hacer esa persona? Seguir al Señor. Bueno, ahora, ¿qué nos presenta después el apóstol Pablo? En la última parte del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, el apóstol Pablo nos presenta cómo los pecadores somos justificados gratuitamente por medio de la fe, gracias a la obra completa y perfecta de Cristo. Entonces, finaliza el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, entonces ahora el apóstol Pablo va a argumentar cómo se salvan las personas, porque después de decir que no hay salvación, si no es en Cristo, entonces ahora, ¿cómo es? Entonces dice que esos pecadores se justifican gratuitamente por medio de la fe, gracias a la obra completa de Cristo. Bueno, ¿qué tenemos en capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8? Lo que tenemos es la forma de vida del cristiano. Mira cómo el Espíritu Santo guió a Pablo para presentar, 1, la condición del hombre sin Dios, primeros capítulos. 2, la forma como se salvan. 3, la forma como viven ahora. Y eso lo tenemos en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, la forma como viven los cristianos. Entonces, en el capítulo 6, somos libertados del pecado. Capítulo 7, somos libertados de la condenación y de la ley. Y capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Es realmente maravilloso cómo el apóstol Pablo le presenta a sus lectores, a la iglesia allí en Roma, el Evangelio. Porque esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Ahora, la última parte del capítulo 8 es algo maravilloso, ¿no? ¿De qué nos habla la última parte del capítulo 8? De la seguridad de la salvación. Si tú estás en Cristo, estás seguro. Si no estás en Cristo, qué problema tan delicado y grave. Pero si estás en Cristo, ¿sabes qué dice el apóstol Pablo en el versículo 38 y 39 de Romanos capítulo 8? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no quisiera que la carta ahí terminara, porque sin duda para un creyente, cuando le están afirmando una vez más la seguridad de la salvación, uno dice, gracias Dios. Pero Dios determinó que la carta ahí no terminara. Porque ¿qué viene?
Viene capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, donde el apóstol Pablo ahora va a tratar, o sea, va a hacer referencia a la necesidad que tienen los que no han escuchado de Cristo, de que lo escuchen. Y, por supuesto, está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, que vino Cristo y no lo recibieron. Vino el mensaje de la palabra de Dios y no recibieron ese mensaje. Entonces, en los capítulos 9, 10 y 11, observamos cómo Pablo ahora hace referencia a su pueblo y lo hace con gran tristeza y manifiesta la necesidad de predicar de Cristo. Bueno, entonces 9, 10 y 11 son un bloque y después tendremos el último bloque que es capítulo 12 hasta el capítulo 16. Esperaremos seguir avanzando en esta carta a los romanos, no haciendo muchos pares ya. Si Dios nos permite continuar hasta terminar, lo haremos. Si no, pues tendremos algún sermón con una palabra especial, pero de lo contrario seguiremos adelante. Bueno, entonces, miremos el capítulo 9, esos 3 primeros versículos. Y para mirar esos 3 primeros versículos tenemos 3 enunciados. 3 enunciados que vamos a responder en los siguientes minutos. Primero, ¿en quiénes se apoya Pablo para declarar su tristeza? ¿En quiénes se apoya Pablo para declarar su tristeza? 2, ¿por quiénes está sufriendo Pablo? ¿Por quiénes está sufriendo Pablo? Y 3, ¿cuál es la razón de la tristeza de Pablo? Si ves, tenemos 3 enunciados que vamos a desarrollar. El primero, ¿en quiénes se apoya el apóstol Pablo para declarar esa tristeza? 2, ¿por quiénes está sufriendo el apóstol Pablo? Y 3, ¿cuál es la razón de esa tristeza del apóstol Pablo? Bueno, entonces, comencemos con el primer punto. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 9, versículo 1. El primer punto es, ¿en quiénes se apoya Pablo para declarar su tristeza? No olvidando lo siguiente, cuando culmina el capítulo 8, Pablo está gozoso, está señalando la seguridad de la salvación. Pero mira que comienza el capítulo 9, no hay ninguna conexión, va a hablar de otro tema, si tú te das cuenta no hay conexión, pero ahora cómo cambia el apóstol Pablo, porque viene la tristeza. Bueno, Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿en quiénes está apoyando el apóstol Pablo para declarar su tristeza? Pablo se está identificando en primera instancia como cristiano, en Cristo, como cristiano. Es decir, ¿quién es un cristiano? Una persona que ha sido rescatada del mundo, porque la obra de Dios ha sido rescatada del mundo. Es una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, ha sido transformado y renovado. Eso es un cristiano. Una persona que antes pertenecía a las tinieblas y ahora pertenece al reino de los cielos. Pablo dice, verdad digo en Cristo. Un creyente genuino, un creyente auténtico, se apoya en la verdad, no en las mentiras. Un creyente no vive en la mentira, vive es en la verdad. No añade palabras para afectar la reputación de las personas. Esto es algo muy importante en lo cual debemos meditar. A veces, lamentablemente, cuando nos expresamos, hablamos de personas y pudiéramos estar añadiendo, y añadir es mentir, y ahí estamos afectando la reputación de las personas. Un cristiano habla la verdad. Un cristiano no habla ni agregando, añadiendo o comentando falsos testimonios. Nada de eso. Las personas que están sin Cristo fácilmente inventan historias para quedar bien o fingen sus sentimientos para engañar. Pero este no era el caso del apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando una persona está sin Cristo, ¿sabes qué es lo que hace?
inventa cosas para quedar bien. Llega tarde y presenta una excusa. Mi hijo se me enfermó al trabajo, por ejemplo, dice. Pero es para quedar bien, ¿sí ves? Es una mentira, porque su hijo está bien, ¿sí? Tiene algunas responsabilidades. Entonces, para quedar bien, ¿qué es lo que hace? Inventa cosas. Eso no lo hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios es diferente. Y ahí estamos viendo cómo el apóstol Pablo dice, verdad en Cristo. Y dice, no miento. Bueno, entonces ya sabemos que el apóstol Pablo se está apoyando en Cristo y en su testimonio como cristiano para anunciar lo que viene a continuación. Pero también vemos que el apóstol Pablo se está apoyando en otro punto. O podríamos decir que aparte de Cristo también tiene allí otra argumentación. ¿Cuál es? Dice ahí, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que Pablo dice, soy cristiano porque estoy en Cristo, represento aquí a Cristo, porque Cristo me ha rescatado del mundo. Pero ¿sabes qué? Voy a poner otro argumento. Mi conciencia, pero está ¿qué? Iluminada con el Espíritu Santo. Mira la conciencia cómo trabaja en el ser humano. Cuando una persona no está en Cristo, está muerta espiritualmente. Y la conciencia lo que hace es advertirle de ciertas situaciones. Pero como la persona está muerta espiritualmente, esa conciencia que va dejando de dar las alertas. Es lo mismo que pasa en la apostasía, que ya vamos a mirar un pasaje donde se nos dice que la conciencia es cauterizada. Pero ahora miremos el caso de un hijo de Dios. Cuando tú estás en diálogo con alguien, te están llegando pensamientos. Y de pronto esos pensamientos vas a decir algo que añade palabras, pero la conciencia te advierte que eso es mentira. Por ejemplo, miremos esta situación. La persona que llega tarde y sabe que por llegar tarde a su trabajo le van a poner un memorando. Mientras va hacia allá, va diciendo, ¿qué digo? ¿Sí? Estoy hablando, puede ser cristiano, pero cuando ya va a decir, dice, no, se me hizo tarde. Acepta su responsabilidad, ¿sí ves? Porque la conciencia alerta y por medio del Espíritu Santo es iluminado. Ahí está la indicación de que tiene el Espíritu Santo, de que la conciencia está activa, de que la conciencia manda ese mensaje. Cuidado, cuidado, eso es mentira, eso que te llegó es mentira, cuidado. ¿Sí? Mira lo que ocurre realmente cuando ya no llegan las alertas de la palabra de Dios. Primera Timoteo 4:2. Primera Timoteo 4:2. Cuando una persona deja de tener la palabra de Dios, se enfría y la conciencia deja de emitir alertas y se corre el peligro de la apostasía y de cauterizar la conciencia. Primera Corintios 4:2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, ya no manda alertas esa conciencia, ya no la hay. El tema de la apostasía, el tema de la muerte espiritual, ¿sí ves? Esa conciencia, pues obviamente se inclina hacia un lado, al tema de la maldad. Y aprueba todas las cosas que hacen parte de la maldad. Entonces, cuando hay un nacimiento de nuevo, por supuesto, la conciencia está enviando alertas porque esa persona está en comunión con la palabra. Y entonces se restringe. Hay una restricción ahí. Bueno, entonces ya estamos resolviendo nuestro primer punto, ¿no? ¿En quién se apoya el apóstol Pablo? En Cristo y en la conciencia que da testimonio en el Espíritu Santo. Cristo, el Espíritu Santo, y ahí está la conciencia. Esa conciencia en el Hijo de Dios está adiestrada, iluminada y es sensible, porque está sujeta a la palabra de Dios. Mira qué gran diferencia, ¿no?
Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y por eso nos damos cuenta cómo fácilmente la persona se enfría. Claro, el diagnóstico es muy claro, personas frías, está muy claro. El problema es que uno dice, tú estás frío, yo no estoy frío, yo no estoy frío, porque hay orgullo, porque la conciencia no ha mandado esas alertas. Bueno, pasemos al punto número 2. ¿Por quiénes está sufriendo Pablo? Aunque tú ya tienes una idea, ampliemos un panorama más concreto de por quiénes está sufriendo Pablo. Uno diría, Pablo está sufriendo por sus connacionales, por sus paisanos, por sus hermanos en la carne. Pero ampliamos un poco más. ¿Sabes por quién está sintiendo tristeza Pablo? Leamos primero el versículo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y fácilmente uno dice, sí, está sufriendo por sus connacionales. Pero ¿sabes qué? Pablo está sufriendo por aquellos que lo persiguen, por aquellos que intentan matarlo, por aquellos que aún le han golpeado, sus connacionales. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por quién está sintiendo tristeza Pablo? De alguna forma por sus enemigos. Ahora, Pablo lo que nos va a decir allí es que ellos son sus hermanos en la carne. Está sufriendo por ellos. Pero ¿sabes qué le hacían esos hermanos de la carne? Cosas tremendas. Vamos a mirar. Segunda a los Corintios 11, 24, 25. Segunda a los Corintios 11, 24, 25. Vamos a mirar varios pasajes de qué era lo que le estaba pasando allí al apóstol Pablo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado con náufrago en alta mar. Mira que el versículo 24 nos dice, 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. Por ellos estaba sintiendo tristeza y gran dolor el apóstol Pablo. Por ese círculo cercano. Y sabemos que muchos de nuestros familiares a veces se han retirado, han rechazado el mensaje del Evangelio. Pero en nosotros debe haber una profunda y gran tristeza. Y esto también nos alienta a compartir el Evangelio, a no descansar, porque lo que vamos a explicar más adelante es algo extremadamente grave, las características del infierno. Bueno, entonces el pasaje de Corintios básicamente allí nos está haciendo referencia de 5 veces ha recibido el apóstol Pablo 40 azotes menos 1. Hechos 14, 19, más pasajes. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Por esos Pablo estaba sufriendo, por esos Pablo tenía gran dolor. Aquel que lo apedreó, Pablo está sufriendo. Ese es el cristiano. ¿Sí ves? ¿Qué hace la palabra cuando yo la preparo? Yo digo, ¿cómo me hace falta? Señor, ayúdame. Pero yo no estoy diciendo, es que yo no soy cristiano. No, yo no. Yo digo, ¿cómo me hace falta, Señor? Ayúdame. Porque yo no tengo esos sentimientos así, ayúdame. ¿Sí? Ese es el punto que tenemos que analizar. Personas con las que compartimos. Familiares que no tienen a Cristo. Y nosotros somos tan egoístas que estamos contentos porque Dios ya nos recogió a nosotros y recogió quizás a mi esposa y a mi hijo. Yo tengo familia, por eso este mensaje es tan fuerte para mí. Yo tengo mi familia, mis hermanos en la carne que no conocen de Cristo. Y cuando veo el dolor del apóstol Pablo, yo digo, ay Dios mío, yo no lo he tenido, Señor. Yo he compartido con ellos, claro, la palabra. Pero es que aquí dice Pablo, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y cuando uno va a las aplicaciones, uno dice, no hemos entendido el infierno.
Y digo, ¿será, Señor, que no he entendido la profundidad de lo que explica la palabra, de lo que se siente en el infierno? Porque eso nos llamaría a hacer una iglesia más activa, primeramente a compartir el evangelio, a que las sillas no estuvieran vacías y además el gozo de tener a nuestros familiares dentro de nosotros. Sigamos otro pasaje, Hechos 13, 44, 45, dice la palabra de Dios. Hechos 13, 44, 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, a Pablo lo persiguieron, lo golpearon y lo contradecían. Entonces él estaba hablando, no, eso no es cierto, eso no es verdad, eso no está, este está diciendo mentiras, este es un blasfemo ante Dios. Imagínate esa carga de Pablo. Uno diría, no, yo ya estoy cansado de esta gente, de estos hermanos en la carne. No, yo más bien me voy de acá. Pablo no hacía eso. Por eso viene también una pregunta. ¿Sentimos lo mismo por aquellas personas que nos calumnian o desean nuestro mal? Porque aquellos que nos calumnian o desean nuestro mal decimos, no, esos que se van para el infierno. Pero Pablo no nos está dando esa enseñanza, no. Ser cristiano es diferente. Nosotros somos la luz del mundo, somos diferentes. Y eso lo tenemos que reflejar. Ahora, ¿sabes qué? Hay un ejemplo mayor. Porque nosotros estamos mirando a Pablo, pero tú y yo sabemos que hay un ejemplo mayor, el de Cristo. Claro que sí, el de nuestro Señor y Salvador. Mira este pasaje, Lucas 19, 41, 42. Lucas 19, 41, 42. Mira a nuestro Señor que también siente ese pesar por aquellos que se pierden. Dice la Escritura, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién lloró? Nuestro Salvador, Cristo. Claro, por supuesto que esto uno lo conmueve. Versículo 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué nos está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo? Él está próximo a ser capturado allí en Jerusalén. Lo que viene para Cristo es puro dolor. Sí, lo van a golpear lo mismo que Pablo, lo van a golpear, lo van a bofetear, le van a decir mentiroso, blasfemo, se van a burlar de él, lo mismo. Y mira la actitud, Cristo es Dios y ya sabe lo que le viene. ¿No es cierto? Ya sabe lo que le viene a él. Y mira la actitud. Él llora por los perdidos. Por ese pueblo, por su pueblo. Porque su pueblo vino y su pueblo, ¿qué pasó? Lo rechazó. Su pueblo lo rechazó. ¿Sí? Bueno. Entonces Pablo, volviendo al pasaje de Romanos, se entristece y se duele en su corazón porque sus hermanos en la carne, que son los judíos, no tienen a Cristo y como tal se van para el infierno. Sus hermanos no reconocen a Cristo. Sus hermanos judíos en carne. Por favor, tienes que tomar mucha atención cuando hablo hermanos en carne. ¿Sí? Hermanos en carne. Una cosa es muy diferente, hermanos espirituales. Y otra cosa también es diferente, hermanos en carne. Estoy hablando de los hermanos en carne, es decir, aquellos en los cuales hay una afinidad, quizás si fuera sanguínea, ¿no es cierto?, pero no espiritual, porque no han nacido de nuevo, o en este caso, no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y aquel que no reconoce a Cristo, ¿qué le pasa? Si no se arrepiente, el infierno le espera. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos se creían que tenían todas las credenciales y los pergaminos para la salvación, pero no reconocían al dador de vida, al dador de salvación que es Cristo. ¿Ellos qué buscaban? La salvación por obras y la salvación es por gracia. ¿Sí?
Los judíos buscaban esa salvación por obras, como lo hacían los fariseos, añadiendo cosas que Dios no había determinado. Ellos añadieron porque se creían que súper espirituales. Entonces, ¿hay que hacer esto? No, hagamos más. ¿Hay que hacer lo otro? No, hagamos más. Ellos se creían súper espirituales. ¿Y qué pasaba con ellos? Que no entendían la salvación por gracia. Y qué grave no entender la salvación por gracia. Eso es grave. Porque al no entender la salvación por gracia, ¿qué hace la persona? Se intenta salvar por sus propios méritos. Entonces, lo intenta un tiempo y para. Vuelve otro tiempo y para. Vuelve otro tiempo y para. Eso es salvación por obras. Porque cuando llega la salvación por gracia, ¿cómo queda una persona? Humilde, receptiva al mensaje de Cristo. Se vuelve ¿qué? Esclavo de Cristo. Entonces, sigue donde está Cristo. ¿Y Cristo dónde lo tenemos? En la palabra. En la palabra. Y la palabra, nosotros pues la compartimos como hermanos en la fe. No entender la gracia es algo delicado. Ahora pasemos al tercer punto, que es el versículo 3. Leámoslo. ¿Cuál es la razón de la tristeza de Pablo? ¿Cuál es esa razón? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Mira, ahí queda más claro que son los parientes según la carne. Y aquí vemos la razón de la tristeza de Pablo. Y si tú miras el versículo, te vas a dar cuenta que la razón es el amor. Dice ahí, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor. Ahora mira lo que dice Pablo, es increíble, ¿no? Ese amor de Pablo. Por eso la declaración del versículo 1, ¿ya entiendes? Él tiene que decirle, verdad, digo en Cristo no miento. Porque Pablo aún deseara por ese mismo amor ser separado de Cristo. O sea que yo estuviera separado de Cristo, pero por amor mis hermanos conozcan de Dios y no se vayan al infierno. ¿Sí? Ahora, esa es una actitud fuerte, donde vemos allí el amor por los perdidos. El amor por esas personas que no conocen del Señor. El amor por nuestros familiares para que conozcan de Cristo. No en nuestras fuerzas, porque ese es un problema, ¿no? A veces los inundamos de tantas cosas, versículos por allá, llegamos y lo único que hacemos es hable y hable y parecemos unos loritos que no nos callamos. No, lo que debemos hacer es que orarle al Señor primeramente por ellos y que Dios nos dé la oportunidad y que ese corazón esté receptivo. Porque imagínate un corazón que no está receptivo, le voy a hablar de Dios, me cierra la puerta. Le voy a hablar de Dios, estoy con mi familiar y si ¿qué hacen? Se paran y se van, ¿sí ves? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer primero? Orarle al Señor por mi familia, que me dé la oportunidad, que se den las cosas para hablar sobre la salvación. ¿Sí? Estamos en un mundo donde lamentablemente, ¿qué ocurre? Ocurre que hay catástrofes, hay muertes, hay anuncios de guerra, que ahí uno puede empezar a hablar del Evangelio. ¿Sí? Pero a veces empezamos como loquitos, envíe versículos por aquí, por allá, por acá. Y la gente entonces, ¿qué nos dice? Es bien religioso. Pero realmente no entendemos que la salvación proviene de Dios y lo que tenemos que pedirle al Señor en primera instancia es que Él nos permita hablar. Ahora entonces uno dirá, no, pues a mí no me ha permitido, ya lleva 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, 3 años. Y hay algunos que no les conozco todavía que hayan invitado aquí a alguien diferente. Claro, por supuesto, eso deja mucho que decir realmente del crecimiento de un cristiano. Y eso que trae dudas de la salvación. Y eso no deja vivir una vida plena en el Señor. Porque en el Señor, como hemos dicho, hay gozo. ¿Gozo de qué? De que somos salvos. Pero también hay otra línea, estamos tristes. ¿Por qué? Por los perdidos. Esa es la vida del cristiano, porque solamente antes nos dijeron, no, es que el cristiano tiene que estar gozo. Oiga, ¿y dónde está también la compasión por los perdidos? Mira que Pablo está sintiendo tristeza por los perdidos, así que la vida del cristiano, claro que es gozo, pero también siente compasión por los perdidos y tristeza por los perdidos. ¿Sí?
Siente uno tristeza, aún como pastor, el ver que hay personas donde no ha llegado Cristo y ver personas que todavía caminan en la religiosidad. Lo que Pablo siente es lo mismo que como pastor debo sentir por las personas que vienen acá y que no demuestran que Cristo ha llegado. Pero, ¿qué debo hacer? Señor, concédele, Señor, el arrepentimiento a esa persona. Señor, dame ánimo para seguir adelante orando por esa persona. Señor, que se nos presenten este tipo de mensajes en los cuales la persona pueda recapacitar, porque no es posible que no le hablemos de Cristo a nadie, no es posible. Si tú no hablas de Cristo, no perteneces todavía al reino de los cielos. No es posible ello. No busques que no he tenido tiempo, trabajo mucho, me queda por acá. No busques excusas. Humíllate ante el Señor, di Señor, perdóname, Señor, perdóname. He pensado que esto era así, me he equivocado. Porque, ¿qué vamos a seguir mirando allí del apóstol Pablo en ese versículo 3? Que un hijo de Dios se duele por los perdidos. Un hijo de Dios sabe que no hay méritos en su elección, porque Romanos capítulo 9 también nos va a hablar de la doctrina de la elección. Qué doctrina tan dispendiosa y difícil para entender para algunas personas. ¿Cómo es posible que Dios haya escogido? Sí, es difícil, pero ¿sabes qué? ¿Qué me trae a mí la doctrina de la elección? Humildad para hablar del Señor. Porque en otros lados nos enseñan que nosotros somos los que como que convertimos a la gente, ¿no? Porque nos dicen, ¿a cuántos convertiste? ¿A cuántos trajiste? Como si nosotros fuéramos los que convertimos a la gente, ¿no? Debemos es orar. ¿Y qué hacemos? Pues lanzar el anzuelo, que el resto le corresponde a Dios. Hablar. No nos quiso poner atención, pero digo que no nos quiso poner atención porque nos escuchó, pero no, se ve que estaba pensando en otra cosa. Pero descansamos en el Señor. Descansamos en Él. Bueno, entonces, miremos esa actitud que tiene Pablo, que dice que deseara ser anatema, ¿no es cierto?, separado de Cristo. O sea, esa palabra anatema es maldito, ¿no es cierto?, o sea, separado, por amor a mis hermanos. Esa actitud la vemos también en la palabra de Dios, por supuesto, en otros personajes. Miremos a Moisés. Miremos Éxodo 32, 31, 32. Mira que no es solamente una actitud de Pablo, sino una actitud de otras personas que aparecen en la Biblia. Éxodo 32, 31, 32. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Estas son palabras de Moisés. ¿Sí es? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el pueblo? Pues este pueblo, ¿sabes qué hizo? Se hizo un becerro. Nada más ni nada menos este pueblo. Había visto todas las señales, había visto las maravillas. Mira, si te das cuenta en algo, la gente a veces dice, yo tengo que ver para creer. ¿Y sabes qué? ¿Qué vio el pueblo? Que el mar se abrió, no les pasó nada, cruzaron, y que además ese mar, cuando vinieron los egipcios, ahí se ahogaron. ¿Así es? Vio todo eso. Vio cómo el Señor los sustentaba con el maná, señales, milagros del cielo. ¿Y cambiaron? No. ¿Qué se necesita para que una persona tenga la fe verdadera? Que Cristo lo toque, no es nada más. Esto no se trata de ver, porque ellos vieron y no cambiaron. Hoy en día nos dicen, vamos a hacer culto de milagros y todas esas cosas, pero ¿eso realmente cambiará a la gente? Hay muchos que han sido sanados y no cambian, solamente están esperando el milagro para seguir en el mundo. Entonces lo que estamos viendo aquí en este pasaje de Éxodo es que el pueblo se hace un becerro de oro, se hace dioses ajenos. Y mira las palabras de Moisés. Moisés dice, perdona ahora su pecado.
Pero Moisés no se queda así, dice, ¿y sabes qué? Y si no, ráeme, elimíname de la salvación. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dice, no. El pueblo va a tener su merecido por el pecado. ¿Sí? Ahí si tú lees el contexto te vas a dar cuenta que el Señor no perdonó al pueblo, hirió al pueblo. Pero el tema acá es el amor de Moisés, ¿sí ves? Ese es el tema. El amor de Moisés es el mismo amor del apóstol Pablo por su pueblo. El amor de Moisés es lo mismo por su pueblo. Porque no conocen a Dios. No lo conocen. Porque si lo conocieran, no hubiesen hecho un becerro de oro. Ahora, volvemos a nuestro ejemplo mayor. ¿Cuál es nuestro ejemplo mayor? Cristo. Porque cuando hablamos de Moisés, es un tipo de Cristo. Siempre tenemos que ir a nuestro ejemplo mayor. No puede decir que uno diga, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Moisés. No, que yo sea a imagen de Cristo. Mira el ejemplo de Cristo. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Pues ahí vemos básicamente que Cristo está en sus últimas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Ya está prácticamente ahí sentenciado a muerte y ya está ahí crucificado. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Las palabras de Cristo con aquellos que lo habían crucificado, se habían burlado de él, es, Padre, perdónalos. Aquí vemos el amor del Señor, el amor de Dios. El punto aquí clave es ¿qué? Es tener ese sentimiento por esas personas, el sentimiento basado en el amor, en la compasión por esas personas. ¿Por qué? Porque son esclavas de Satanás, porque son ciegos, porque son sordos, porque están muertos espiritualmente. Y así estabas tú antes. Y así estaba yo antes. La primera vez que me compartieron la palabra yo no llegué al Evangelio. Realmente yo no escuché a esa persona. ¿Sí ves? Pero esa persona tuvo compasión de mí y me siguió insistiendo. Y vean dónde estoy hoy acá, por la gracia y la misericordia de Dios. Increíble. Es saber que esa persona está muerta espiritualmente. Es saber que esa persona está sorda. Esa persona está ciega. Tú cuando ves una persona que no puede ver al pasar la calle, ¿qué sientes? ¿No quisieras ayudarla? ¿No es cierto? ¿Y por qué no hacemos eso lo mismo con nuestros familiares, seres queridos y personas con las que compartimos? ¿Sí ves? Está muerta espiritualmente. No puede haber ninguna jactancia. ¿Y sabes qué? A veces obramos como si no hubiese jactancia. Yo ya estoy salvo. Ya me libré del infierno. Oh, qué carga tan pesada. ¿Sí ves? Obramos egoístamente, aún siendo hijos de Dios. Porque queda un remanente de pecado, ¿sí ves? A veces obramos así, egoístamente. Ya soy salvo, listo. Mi familia ya salva, ya listo. A veces lamentablemente obramos así. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Corregir. ¿Qué trae la palabra? Corregir a cada uno de nosotros que esa no es la actitud. Así seamos hijos de Dios. Esa no es la actitud. Entremos a la parte aplicativa. Puntos de reflexión y parte aplicativa. Porque en la parte aplicativa vamos a hablar un poco del infierno. Entonces, en esa parte aplicativa es, lo primero, preguntar, ¿sientes tristeza y dolor por tus seres queridos? ¿Sientes tristeza y dolor por tus seres queridos que están perdidos? Porque yo estoy seguro de algo. Aquí todos, sin excepción,
tenemos por lo menos un ser querido que no conoce de Cristo. Por lo menos. Y no quiero equivocarme. Sin excepción, por lo menos uno. Ahora, el listado puede ser grande cuando tenemos 5 hermanos, está mamá y papá, y ya los hermanos también están grandes y ya tienen hijos, y entonces ya la descendencia va grande. ¿Y cuántos conocen del Señor? Y uno siente ese dolor, esa tristeza por ellos. Por el primo, por el tío, por la tía, la abuela, el abuelo. Siente ese dolor, esa tristeza. Recuerda que Pablo estaba teniendo dolor y tristeza por aquellos que lo maltrataban, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros, por supuesto, nuestros seres queridos, en muchos casos nos han regañado, en algunos casos también nos han cerrado la puerta, pero eso no quiere decir que no insistamos y no sigamos adelante. Además son nuestros familiares. Ay, no, ya le he hablado 2 o 3 veces. Ese está con un corazón duro que se lo lleve el infierno. ¿Y sabes qué significa realmente el infierno? Mira estas palabras del infierno. Voy a darte unos pasajes muy rápidos, pero para que tú veas, solamente los puedas anotar de lo que hace referencia al infierno. Daniel 12:2, confusión perpetua. Imagínate, confusión perpetua. Daniel 12:2. Mateo 3:12, fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12, fuego que nunca se apagará. Imagínate ello, no se apaga, es eterno. Y si nuestros familiares que están sin Cristo se van de este mundo, allá van a estar. Fuego eterno que nunca se apaga. Mateo 5:22, infierno de fuego. Mateo 13:50, horno de fuego. Mateo 25:41, fuego eterno. Mateo 25:46, castigo eterno. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44, ¿sí ves? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:20, lago de fuego que arde con azufre. Mira, todos estos pasajes que nos indican que debemos tener amor para compartir la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Porque solamente imaginar un fuego que no se apaga, un dolor que no se calma, solamente imaginarlo, un dolor que no se calma. Entonces uno dice, eso lo debería llevar uno a compasión, a hablar la palabra de Dios con diligencia. No le vas a decir a la persona, Dios te ama, no hagas eso, porque lo dejas en religiosidad toda la vida y igual va a terminar en el infierno. Tienes que decirle que es un pecador como uno, un pecador que necesita de Cristo. Es que no somos más que ellos, porque la salvación fue por gracia. ¿Había algo en uno? No había nada. Mira, este pasaje de Romanos capítulo 9 va a ser maravilloso, porque nos va a mostrar una vez más la gracia. Nos va a decir en Romanos capítulo 9, en este estudio expositivo de la palabra de Dios, nos va a decir la situación de 2 hermanos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que, ¿cuál es la jactancia de que estemos hoy acá? Ninguna. Pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Y esa gracia nos debe motivar ¿a qué? A hablarles a los perdidos el evangelio.
porque las consecuencias son muy claras. O sea que cuando uno no habla del Evangelio es que no tiene muy claro el tema del infierno, no tiene muy claro el tema de las consecuencias. Y lamentablemente somos nosotros los que mandamos al infierno a la gente, ¿no? Porque nos creemos más. Recuerda, no somos más. Cuando hay gracia, siempre va a haber humildad, siempre va a haber humildad. Me equivoco, tengo que pedirle a la persona, perdóname. Me equivoco, tengo que pedirle a mi familia, por favor, perdóname. Siempre va a haber humildad, siempre va a haber humildad en la gracia, siempre va a haber humildad. Y a veces que nos equivocamos casi a diario, ¿no? Entonces, siempre humildad. En cambio, cuando no está la gracia, él me tiene que pedir disculpas, o ella, porque ella es la culpable, yo no. Y cuando se ponen muy tercos, pues ellos se van para el infierno. Por eso digo, la gente antes es la que manda al infierno y no se da cuenta que es algo de la potestad exclusivamente de Dios. Así que debemos compartir, hablar de Cristo con temor y temblor, la palabra. Debemos hablar de Cristo con temor y temblor. Como cristianos debemos testificar de Cristo. Recuerda, lo hacemos de dos formas: con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Eso va muy de la mano, hablar de Cristo, porque lamentablemente hoy tenemos por malas enseñanzas personas que comparten el Evangelio y viven agarrados en la casa y no se piden perdón. Lamentablemente tenemos personas que comparten el Evangelio pero siguen en sus andanzas con el mundo. ¿Sí ves? Así que es el testimonio y la palabra, testimonio y la palabra. Porque de lo contrario no. Personas que comparten el Evangelio y viven en sus conjuntos allá agarrados con los vecinos. Entonces, ¿cómo va a llegar allí el Evangelio? ¿Qué clase de testimonio es ese? No es. Así que para testificar de Cristo va acompañado el testimonio con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, fundamental. Y finalmente, ya vamos a concluir. Tenemos que amar a nuestros enemigos, como aplicación también. Amar a nuestros enemigos. Tener compasión por ellos. Aquellos que nos persiguen, aquellos que nos ultrajan, aquellos que desean mal para nosotros, tenemos que bendecirles, amarles. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de Cristo, ellos necesitan del Salvador. Así que en esta parte final es muy importante analizar qué tanto estamos siendo de testimonio y hablando de Cristo. Analizar también qué ha pasado con nuestra familia, es decir, nuestros seres queridos que no conocen del Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esos seres queridos? Le he pedido yo al Señor para que pueda compartirles, hablarles. ¿Qué ha pasado? Analizar que en muchos casos hemos sido egoístas, pensando que como la salvación ya está con uno, yo ya me salvé del infierno, yo ya tengo a Cristo, ahora lo más importante para mí es Cristo, pero si no lo demuestro, tengo que vivir para Cristo, para el Salvador. Tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón a nuestros seres queridos. Nuestros seres queridos necesitan de Cristo. Necesitamos que nosotros nos pongamos en oración pidiendo por ellos. Señor, mis hermanos, Señor, mis familiares, mis tíos, aquellos con los que comparto, necesitan de Cristo, necesitan escuchar que somos pecadores y que solamente Cristo nos puede salvar. Que antes estábamos en la corriente del mundo, que ellos están en la corriente del mundo, pero que pueden, si claman realmente en arrepentimiento y fe a Cristo, pueden cambiar. Necesitan escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es:
Una noticia desagradable. ¿Cuál es la noticia desagradable? Somos pecadores y vamos para el infierno. Pero necesitan escuchar una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que en Cristo hay perdón de pecados. Eso es. Pero presentemos la verdad. No vayamos a hablarle a nuestros seres queridos diciéndole, Cristo te ama y ay, recíbelo, porque no, porque ¿sabes qué? Recuerda, la decisión es de Dios. Yo solamente tengo que orar. Ora y habla. El resto es de Dios. Y si no fue en esta oportunidad, sigue orando. Si no fue mañana, sigue orando. Han pasado 5 años, sigue orando y clamando y hablando. Porque la respuesta es de Dios. La respuesta es del Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.